Bien, la obediencia al Estado Nacional se logró, ¿sí? A partir de las presidencias de los considerados presidentes fundadores, ¿sí? Estos presidentes fueron Bartolomé Mitre, que gobernó entre 1862 y 1868, Domingo Faustino Sarmiento entre el 68 y el 74, y Nicolás Avellaneda en el 74 y el 80. ¿Cómo lograron la obediencia al Estado Nacional? A través de la represión de los caudillos federales, la negociación de acuerdos con los autonomistas porteños y la realización de intervenciones federales a las provincias opositoras. Bueno, vamos a ir punto por punto viendo cómo se resolvió esto, ¿sí? En el caso de la represión de los caudillos federales, ¿sí? Bueno, ¿quiénes eran los caudillos federales? Eran líderes, ¿sí? Líderes carismáticos que existían en el interior del país, ¿sí? Que tenían el respaldo de gauchos, de peones rurales y también de algunos estancieros, ¿sí? Y que por lo general hacían reclamos al Estado Nacional por las distintas situaciones que atravesaban la provincia. En el caso de Chacho Peñalosa, ¿sí? Que fue el primero que se rebeló contra el Estado Nacional, ¿sí? Cuando asume Mitre, una de las primeras medidas que adopta es la de liberar, digamos, de aranceles a los productos importados, sobre todo de Inglaterra, y eso va a arruinar mucho las economías de La Rioja y Catamarca, porque en esas provincias había muchos telares, ¿sí? Había mucho trabajo artesanal en la confección de ponchos, sobre todo, y los ingleses hacían los mismos ponchos que usábamos nosotros, nada más que lo hacían de una forma industrial y por lo tanto más barata. Entonces las provincias de La Rioja y Catamarca se empiezan a arruinar y lo que hace Chacho Peñalosa era reclamar por esa situación a los gobiernos nacionales y se va a rebelar, ¿sí? Porque al no ser escuchados sus reclamos, ¿sí? Y van a mandar al ejército para reprimirlo y en un momento dado el Chacho Peñalosa se entrega con la promesa de que iba a ser juzgado, pero en vez de juzgarlo, ahí mismo lo asesinaron en el momento que se entregó y le cortaron la cabeza y se la clavaron en una lanza y la exhibieron en el pueblo donde él había nacido como para generar cierto escarmiento, ¿sí? Muy brutal en esa época era la forma de actuar. Y el ejército pasó a degüello a todos los que lo seguían y que atrapaban, ¿sí? Luego tenemos a Felipe Varela, ¿sí? Cuando comenzó la guerra contra el Paraguay, ¿sí? Esa guerra no era muy popular en Argentina, no es que todos estábamos contentos con la guerra con el Paraguay, al contrario, mucha gente se oponía a esa guerra porque lo consideraba el Paraguay un estado amigo, ¿sí? Y veían que Mitre más que nada lo que buscaba era aliarse con Brasil para repartirse Paraguay, ¿sí? Sometiendo un país que lo consideran como un estado amigo. Y ¿qué pasaba? El ejército, para poder enviar soldados al Paraguay, hacía reclutamientos forzosos y eso afectaba mucho las economías de las provincias porque se llevaban a muchos hombres jóvenes que trabajaban la tierra y eso afectaba a las estancias y a los campos, ¿sí? Por lo tanto, Felipe Varela se va a oponer a la guerra del Paraguay y al reclutamiento forzoso. Va a ser perseguido, pero él no se va a entregar porque sabe que si se entrega le va a pasar lo mismo que al Chacho Peñalosa. Y esto fue en las provincias de la zona de Catamarca, Tucumán, ¿sí? Y en el caso de López Jordán, ¿sí? López Jordán, que es el que estamos viendo acá con ese bigote, se enfrentó a Urquiza y lo asesinó a Urquiza por considerarlo traidor, ya que Urquiza era un federal y se había aliado con Mitre y con Sarmiento para apoyar la guerra contra el Paraguay. Entonces, bueno, se enfrentó a Urquiza y lo asesinó. Esos caudillos fueron reprimidos por el gobierno nacional, que mandó el ejército siempre para disolver, digamos, esas guerrillas que se forman ahí en esa época. Bueno, la otra política que adoptó el Estado en ese momento fue una política de acuerdos y compromisos con los autonomistas porteños, ¿sí? Los autonomistas porteños se oponían a convertir a Buenos Aires en capital federal.
ellos querían que la aduana y el puerto sigan perteneciendo a la provincia. Entonces, si la ciudad de Buenos Aires se convertía en capital federal, la aduana y el puerto pasaban a jurisdicción nacional y la provincia se oponía a eso. Entonces, ahí en ese tire y afloje hubo muchas negociaciones, ¿sí? Y se llegó a una especie de acuerdo en el cual el Buenos Aires no era la capital, sino que era el lugar de residencia de las autoridades. Entonces el puerto y la aduana permanecían bajo el control de la provincia, ¿sí? Y la provincia había dicho que bueno, que lo que recaudaba era para su presupuesto y lo que le sobraba iba a la nación, ¿sí? O sea, las obras eran para la nación. Ese acuerdo, que supuestamente fue por 5 años, fue renovado como 4 veces. O sea, durante 20 años estuvieron ahí con este tema de si era capital o no, qué hacemos, y todos los años se renovaba esto de que era lugar de residencia de las autoridades, ¿sí? Ahí lo que vemos es una imagen de Buenos Aires en 1867, ¿sí? Fíjense que ya era una ciudad importante en esa época, ¿sí? Miren el tamaño de la Plaza de Mayo y el cabildo, el tamaño que tenía antes, ¿sí? Comparado con el que tiene hoy y todos los edificios de alrededor. Y otra forma de lograr la obediencia del Estado era a través de las intervenciones federales, ¿sí? ¿Qué era la intervención federal? La intervención federal era cuando una provincia, ¿sí? No respetaba la Constitución Nacional, o en esa provincia había caos, desorden, o se violaba la Constitución Nacional, ¿sí? En ese caso existía la posibilidad de que esa provincia fuera intervenida, ¿sí? Y el gobierno, digamos, ¿cómo era el mecanismo para intervenir en la provincia? Se proponía su intervención en la Cámara de Diputados y Senadores, se votaba, y en el caso de que la votación fuera a favor, el Poder Ejecutivo tenía que destituir al gobernador y mandar un interventor durante un año, ¿sí? Y por lo general ese interventor iba con el ejército por si no lograba ser aceptado el interventor. Pero ¿qué pasa? Este mecanismo, que supuestamente debió ser utilizado en esos casos que recién les menciono, en realidad fue utilizado con fines políticos, sobre todo por Sarmiento, que lo va a utilizar para cambiar los gobernadores y poner todos gobernadores que sean de su partido, de su postura política, ¿sí? Entonces Sarmiento va a batir el récord de intervenciones. Va a hacer 17 intervenciones durante su mandato. Y aprovechaba el receso que hay, digamos, en el año, cuando la legislatura, o sea, los diputados y los senadores se toman vacaciones y vuelven a sus provincias. Esa facultad de intervenir recae pura y exclusivamente en el presidente. Entonces Sarmiento va a aprovechar los meses del año en los que no están los diputados y senadores para mandarse todas las intervenciones y sacarse todos los gobernadores que le molestan de encima. De esa manera Sarmiento logra formar una liga de gobernadores que respondan a él, y va a imponer su sucesor en la presidencia. Va a decir, bueno, el próximo que va a ser presidente va a ser Avellaneda. Y como todos los gobernadores estaban de su lado, entonces todos los gobernadores lo que hacen es hacer que en la elección gane el candidato de presidente, ¿sí? Van a utilizar todo el poder de su estado para lograr ese triunfo, ¿sí? Ahí se lo ve eran caricaturas de la época, ¿sí? En esa época los diarios eran bastante críticos con el gobierno y le daban con un caño, Sarmiento sobre todo, ¿sí? Ahí y Avellaneda está ahí abajo, ¿sí? Ahí vemos a Sarmiento con un cuchillo que dice sueldos, ¿sí? Y a Avellaneda con otro cuchillo que dice presidencia, ¿sí? Buscando comer todos de ahí, ¿sí?